Empieza de nuevo, por favor. Bueno, buenos días. El tema que nos completa hablar el día de hoy es la amiloidosis. Entonces, en general, la amiloidosis es una enfermedad rara y debilitante causada por el depósito extracelular de proteínas mal plegadas que se van a autoagregar en fibrillas que se conocen como fibrillas amiloides y que estas fibrillas se van a depositar en varios órganos y esos van a ser su sintomatología. Dentro de la epidemiología se describen en adultos incidencia de 8 casos por 1 millón de personas al año y se sabe que es más frecuente en los hombres en correspondencia con el 66%. Intenté buscar algo de epidemiología en pediatría y la verdad es que no hay nada de epidemiología en pediatría, pero sí dicen que menos del 1% de los pacientes con aminoidosis de cadenas ligeras, que ahorita vamos a ver qué es eso, son menores de 40 años y que lo más frecuente, aun cuando no tengamos cómo es la incidencia, es la amiloidosis secundaria, que antes era mucho más frecuente porque vamos a ver que esta amiloidosis es secundaria a trastornos inflamatorios crónicos. Entonces, cuando era muy frecuente, por ejemplo, la tuberculosis no tratada, era más frecuente la amiloidosis secundaria. En cuanto a nomenclatura, se sabe que, digamos que cuando empezó toda la definición de esta enfermedad, eran muy poquitas las proteínas que se describían y por lo tanto, pues había una clasificación muy concreta. Ahora ya se sabe que hay más de 30 proteínas, inclusive encontré en uno más de 44 proteínas distintas que forman fibrillas de amiloides y por lo tanto lo que hacen las clasificaciones es intentar como meterlas en un grupo, pero la verdad es que no caben todas. En cuanto a la nomenclatura, entonces, como les decía, la más frecuente o la que más se ha estudiado es la amiloidosis de cadenas ligeras, que antes se conocía como la amiloidosis primaria. Ahorita vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de esta. La segunda más frecuente es la amiloidosis secundaria, que ahorita se conoce como la amiloidosis AA, y la otra menos frecuente estas ya todas las demás son menos frecuentes, que son la amiloidosis asociada a la transretina, que pueden ser de dos tipos. Una que sea por mutaciones seniles, es decir, asociados a mayor edad, y la otra que sea hereditaria. Sin embargo, a pesar de ser hereditaria, uno diría, bueno, esto se presenta en pediatría, la verdad es que el gen lo tiene el niño desde que nace, pero la presentación clínica arranca más o menos desde los 30, 40, 50 años, entonces tampoco es frecuente en pediatría. Y ya las otras son mucho menos frecuentes y están asociadas sobre todo, por ejemplo, a iatrogenia. Entonces está la amiloidosis asociada al uso de la insulina y la amiloidosis asociada a la diálisis, la enfermedad renal crónica. Entonces, en conclusión, tenemos estos 4 tipos de amiloidosis que son los más frecuentes. La amiloidosis de cadenas ligeras, que es la amiloidosis primaria, la amiloidosis reactiva o AA, que es la amiloidosis secundaria, y las amiloidosis familiares y seniles. Entonces, ¿qué va a pasar en la amiloidosis? Lo primero que tenemos que saber de la amiloidosis es que esto empieza, o el entendimiento empieza desde la proteostasis. ¿Qué es la proteostasis? Entonces, tenemos un gen, espérate, no sé si lo ven bien, aquí, aquí, listo. Tenemos un gen, sabemos que ese gen va a codificar para ciertas proteínas, ¿cierto? Entonces, ese gen va a pasar a su RN mensajero, va a crear todos sus polipéptidos y lo más importante de la creación de la proteína va a ser su plegamiento, ¿cierto? Sabemos que tenemos formas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas. Entonces, vamos a tener un plegamiento y ese plegamiento, de que se haga bien hecho, va a saber que tengamos una proteína que sea funcional. El cuerpo humano está diseñado para que si el plegamiento no se da de manera correcta, tenga como algunos puntos de control la célula para hacer que ese plegamiento vuelva a estar en manera correcta. Entonces, una proteína puede estar mal plegada porque tenga una mutación de esa proteína, porque esté sometida al estrés o por la edad, ¿cierto? Por la senescencia. Entonces, cuando esta proteína está mal plegada, yo tengo 3 opciones. Uno es que voy a tener una chaperona. Esta chaperona lo que va a hacer es replegarla y volverla otra vez una proteína funcional. Lo que puedo hacer, la siguiente cosa que hace, pues digamos, la célula es destruirla. Entonces activa toda la cascada del proteosoma, la ubiquitiniza y la mata por el proteosoma y la destruye porque es una proteína no funcional. Y la tercera que puede suceder es que va también a tener unas chaperonas que la van a desagregar, o sea, la van a desenvolver y nuevamente se somete a todas las puntos de control que tiene la célula y vuelve a ser una proteína funcional. Sin embargo, tenemos una cuarta opción y esta cuarta opción es agregados irreversibles, es decir, una proteína queda mal plegada y esa mal plegada genera que se dé un plegamiento que es irreversible y hace que esta no se pueda pues como eliminar de manera adecuada en la célula y esto es lo que pasa generalmente en la amiloidosis.
Entonces, aquí, como les digo, estos tres no funcionan. Entonces, siempre en la amiloidosis van a ser dos cosas. Uno, que yo tenga una producción excesiva de estas proteínas mal plegadas, o lo otro es que tenga un déficit en mis puntos de control, que mis puntos de control, ya sea por el replegamiento, la destrucción por el proteosoma o los agregados reversibles, no funcionen de la manera adecuada y yo quede en mi célula con proteínas mal plegadas que después van a salir a la parte extracelular y pues ahí se va a generar toda la fisiopatología. Entonces, en la amiloidogénesis, que así se conoce como el término de cómo crear las fibras amiloides, voy a tener, como les dije, una proteína o una estructura primaria, que generalmente es una cadena de aminoácidos, que posteriormente se van a plegar a una estructura secundaria y van a llegar a una estructura terciaria que va a dar un plegamiento adecuado. ¿Qué pasa en la amiloidosis? Que yo puedo tener proteínas séricas normales que generalmente se pliegan hacia alfa-hélices, pero cuando se da el desdoblamiento, van a pasar a proteínas mal plegadas que generalmente se definen como láminas betas plegadas. Estas láminas beta plegadas las tienen algunas proteínas, pero en la amiloidosis todas las láminas son láminas beta mal plegadas y que son al revés. Generalmente uno tiene de un camino, digamos que todas están así, y en las amiloidosis van a estar al contrario, ¿vale? Esto va a generar que tenga polímeros insolubles, es decir, que esta proteína mal plegada genere unos polímeros insolubles que van a tener que tener una concentración crítica, es decir, unos altos niveles. Si yo tengo poquita de esta proteína mal pegada, no pasa nada. Pero si yo tengo una gran cantidad de proteína mal pegada, entonces estos se van a acumular en fibrillas y esto es lo que nos va a dar la fisiopatología de la amiloidosis. Entonces, en este grafiquito tenemos las dos más frecuentes, que son la asociada a la transretina y la asociada a las cadenas ligeras. Entonces, por ejemplo, en esta de la asociada a la transretina, generalmente esto es una proteína que es un tetrámero, pero voy a tener un mal plegamiento de esta proteína y lo que va a suceder es que una de estas partes del tetrámero va a estar mal plegada y tiene dos formas de generar como consecuencias en el cuerpo humano. Uno es que directamente la proteína mal plegada se va a ir a pegar, por ejemplo, en este ejemplo, a la parte del músculo miocárdico y va a generar toxicidad. Y la otra es que todas estas proteínas mal plegadas se van a unir en forma de fibrillas y se van a depositar a nivel del miocardio. Y en la amiloidosis de cadenas ligeras, como lo vamos a ver ahorita, lo que hay es cadenas, la parte ligera de la inmunoglobulina va a estar libre y esta se puede también formar como o dar fisiopatología por dos lados. Una, porque las cadenas ligeras se depositan directamente en el músculo, en este caso en el miocardio, y generan la citotoxicidad, dada asociada sobre todo a los radicales libres de oxígeno. Y la otra, porque forman fibrillas amiloides y se van a depositar en el miocardio. Como les dije, esta es de las más frecuentes. Sí, pues es la más frecuente y es la que más se ha estudiado cómo funciona. Entonces, la amiloidosis de cadenas ligeras es secundaria a un clon de células plasmáticas de la médula ósea. Es decir, esto es una patología neoplásica. Yo tengo un clon de células plasmáticas y ese clon de células plasmáticas va a hacer que haya una producción exagerada de inmunoglobulinas y estas inmunoglobulinas, sobre todo la cadena ligera, se va a liberar y se van a depositar. Esta fisiopatología la conocemos de otras patologías que tienen más o menos la misma fisiopatología. ¿Y de qué nos vamos a diferenciar? De la cantidad de células plasmáticas que yo tengo. Entonces, si yo tengo una infiltración de médula ósea entre el 7 al 10% por células plasmáticas, esto no es un mieloma múltiple. Esto se califica dentro de las amiloidosis de cadenas ligeras. Pero ahorita vamos a ver que hay como sobreposición entre estas enfermedades. Entonces, esto es un algoritmo para lo que les digo, para saber uno diferenciar más o menos cuando estamos hablando de un mieloma múltiple o cuando estamos hablando de una amiloidosis de cadenas ligeras pura. Entonces, simplemente uno pues hacer una biopsia, que ahorita vamos a ver en quién tiene la indicación de biopsia. Tengo un clon de células plasmáticas y veo, tengo más de 10% de células plasmáticas o más de 3 gramos de proteína M, entonces sí, yo ya me voy hacia el lado del mieloma múltiple. Y si no, entonces yo tengo que evaluar cuáles son todas las causas que me llevan a que tenga una amiloidosis, que son las de las que hemos estado hablando, ¿cierto? Entonces dice, si yo tengo un daño de órgano, entonces yo puedo estar hablando de algo que tampoco sabía que existía, que es un mieloma de células plasmáticas sintomático, así se conoce, ese es el diagnóstico. Si yo tengo un daño producido por el depósito de las proteínas mal plegadas, entonces yo tengo una amiloidosis. La amiloidosis puede ser por cadenas ligeras, por cadenas pesadas o por ambas cadenas. La que conocemos es de cadenas ligeras, pero también existe de cadenas pesadas y de ambas, y de cadenas ligeras y pesadas. Y cuando no hay evidencia de daño de órgano blanco, entonces simplemente uno tiene una gamapatía clonal, que lo que tengo que hacer es vigilarla hacia dónde va a evolucionar.
Esto es una tablita que me encontré también como dentro de los estudios de mieloma múltiple, no de este, pero sí hablan, digamos que ahí lo meten dentro de esto, que es la presencia de amiloidosis de cadenas ligeras, porque uno puede tener sobreposición, es decir, uno puede tener un mieloma múltiple y que ese mieloma múltiple se asocie a depósitos de proteína amiloide y por lo tanto es un mieloma múltiple con amiloidosis de cadenas ligeras. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Por biopsia de tejido, que ahorita vamos a ver qué tejidos podemos utilizar, y tengo que tener esto. Entonces, menos de 3 gramos de proteína M, que es la monoclonal, menos de 10% de células plasmáticas en el aspirado, y bueno, este es simplemente para la otro tipo. Y la otra fisiopatología es la de la amiloidosis secundaria. Como les dije, esta es la que escriben como más frecuente en pediatría. ¿Por qué? Porque esta está asociada a procesos inflamatorios crónicos. Entonces, por ejemplo, una tuberculosis que lleva mucho tiempo en el organismo y no se ha tratado y genera una inflamación constante, puede generar o puede llevar a una amiloidosis secundaria. La lepra, que ya no la vemos, pero era una de las causas, la artritis reumatoidea, la infección por aspergillus, las inmunodeficiencias combinadas severas, la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis y el linfoma de Hodgkin son los que más se han asociado a estas entidades. Como les digo, antes era muy frecuente porque esto no tenía tratamiento, pero como ahorita tiene tratamiento tan agudo y tan rápido todas estas patologías, pues es mucho menos frecuente que se presente la amiloidosis. Dentro de la fisiopatología de la amiloidosis secundaria, entonces tenemos, digamos que varias maneras por las cuales puede suceder. Uno es porque esta inflamación crónica va a llevar a una liberación crónica de citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. También en la producción de lipofosfisacáridos. Se sabe que todas estas, digamos, estímulos inflamatorios van a llevar al hígado y el hígado es el que va a producir esta proteína amieloide. Se sabe que esto no es suficiente, es decir, de todos los pacientes que tienen lupus o de todos los pacientes que tienen tuberculosis, solamente el 10 al 30% puede presentar esta enfermedad. Entonces, lo que se ha estudiado es qué otros factores pueden influir en que se presente esto. Entonces, se han descrito como factores de riesgo. Entonces, se sabe que cuando se han hecho estudios genéticos, aquellos pacientes que tienen una gen homocigoto para este, SA11, que son sobre todo en los caucásicos, y la SA1.3, que sobre todo en los japoneses, tienen mayor predisposición a formar estos péptidos de amiloide. Y también hay factores que se definen como protectores, que dentro de ellos son aquellos que tienen una disminución de asientos genes que lo que van a facilitar es toda esta reconstrucción o todos estos puntos de control alrededor de la proteostasis. Inclusive hay estudios súper bonitos que es en comida, entonces se han evaluado como, por ejemplo, en Japón, que hay algunas ingestas de algunos alimentos que van a tener esto que es el AEF, que se llama el factor potenciador del amiloide. Se sabe que algunos animales tienen factor potenciador del amiloide en el músculo y que cuando se consume ese animal, entonces uno puede tener como un segundo golpe para que ese paciente tenga mayor riesgo de hacer una amiloidosis sistémica. Entonces, todo esto lleva a que todas estas fibras de amiloide lo que van a llevar es que se pueden depositar a nivel muscular y esto va a generar una alteración en la arquitectura y en la funcionalidad normal del tejido, ¿cierto? Entonces, ¿qué manifestaciones puedo tener? Realmente las manifestaciones realmente son súper vagas. Los síntomas son muy vagos y no específicos. Puede presentarse el paciente con fatiga, pérdida de peso, edema de miembros inferiores. Sin embargo, los signos sí son un poquito más específicos. Entonces, los signos clínicos realmente, aunque son menos frecuentes, cuando están presentes son más específicos. Uno es la púrpura periorbitaria. El 15% de los pacientes con amiloidosis tienen púrpura periorbitaria, que es la que se ve aquí en esta señora. Y esto es casi patognomónico, es decir, una persona que tenga esa púrpura periorbitaria es casi patognomónico de que está cursando con una amiloidosis. Lo otro es la macroglosia, también muy frecuente o sea, como que es muy específico. Si una paciente tiene macroglosia, entonces el 10% de esos pacientes solamente lo van a presentar, pero si lo tiene, muy específico para amiloidosis. Y la hepatomegalia, que es uno de los síntomas que más describen, que se puede estar asociado, realmente encontré que solamente el 20% pueden presentar. Que si es frecuente el síndrome nefrótico, entonces el paciente puede presentarse con edema, que lo hemos visto en los síntomas, proteinuria, hipolbuminemia y serositis. Y todos los síntomas a nivel del órgano que esté afectado.
Uno puede tener una amiloidosis localizada o puede tener una amiloidosis sistémica. Puede tener compromiso de un solo órgano o puede tener compromiso de todos los órganos. Entonces, el órgano más frecuentemente que está infiltrado es la amiloidosis cardíaca. La amiloidosis cardíaca, hasta el 30% de los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca se presentan en el momento del diagnóstico con una insuficiencia cardíaca congestiva. Pueden presentar disnea, edema de miembros inferiores y la otra presentación son arritmias. La siguiente es la amiloidosis pulmonar, que se puede presentar con disnea, tos, imprintados intersticiales. La amiloidosis renal, que puede presentarse con insuficiencia renal y proteinuria. La hepática con hepatomegalia y con sangrados, ahorita hablamos un poquito de los sangrados. Tendones y ligamentos, que puede presentarse, por ejemplo, con un síndrome de túnel del carpo o una estenosis de la espina lumbar. En la piel, que puede presentarse con alopecia o también con alteraciones en las uñas. Neuropatías autónomas, que pueden ser hipotensión ortostática, dismotilidad intestinal, neuropatías somáticas que generalmente son simétricas y inician con una pérdida de la sensibilidad térmica y al dolor y posteriormente van progresando y pueden llevar al paciente a tener debilidad progresiva de miembros inferiores y superiores. Dentro de las hematológicas, pueden tener hasta el 28% de los pacientes puede tener alteraciones en las pruebas de la coagulación y el 51% de los pacientes puede presentar sangrados anormales. Aquí se ha asociado esto, se ha visto que estos pacientes tienen una deficiencia al lado del factor 10 y esto se da porque la fibrina amiloide se une a este factor 10 y va a hacer que tenga pues alteraciones de los tipos de coagulación y mayor riesgo de sangrado. También dentro de las alteraciones hematológicas, los pacientes pueden presentar anemia, ya sea por la insuficiencia renal en la amiloidosis renal, porque estén cursando adicionalmente con un mieloma múltiple o por una trombocitopenia asociada a la esplenomegalia. Como les decía, puede haber amiloidosis sistémicas o localizadas. En general, aquellos pacientes que tienen amiloidosis de cadenas ligeras tienen una afectación multiorgánica, no solamente localizada. Este es un cuadrito que venía en uno de los artículos, solamente para saber que uno tiene que hacer evaluaciones por cada uno de los órganos que uno pueda ver que se están afectando. Entonces, por ejemplo, a nivel renal, entonces uno tendría que medir la cantidad de proteinuria que tiene el paciente. A nivel de cardio, debería hacer un ecocardiograma pidiéndole al cardiólogo pues que mire cada una de las tensiones del ecocardiograma. A nivel hepático, evaluar pues con una ecografía que el paciente esté presentando hepatomegalia y decían que una de las más específicas era la fosfatasa alcalina. A nivel del sistema nervioso central, tiene que hacer potenciales para ver que el paciente no esté cursando con una neuropatía periférica. Y a nivel gastrointestinal y de pulmón, sí se recomienda la biopsia para saber si el paciente está cursando con una infiltración. Este cuadrito se ve súper grande, pero solamente venía en el artículo de amiloidosis secundaria, solamente para saber que si uno considera que un paciente tiene una sospecha de amiloidosis secundaria, pues son múltiples, muchas las causas que pueden llevar a uno, entonces toca ir como haciendo una historia clínica muy específica de cada uno de los factores que pueden llevar a que el paciente esté cursando con amiloidosis secundaria. Pero bueno, ¿cuándo vamos a sospecharla? Entonces, dentro de los artículos mencionan estas dos condiciones, que uno tenga unas características clínicas que las mencionan como banderas rojas y que tenga alguna condición predisponente para que me lleve a presentar amiloidosis. Entonces, veíamos síntomas no específicos, pérdida de peso involuntaria, fatiga excesiva o intensa, infiltración visible de tejidos, entonces que el paciente presente hematomas, que tenga fragilidad en la piel, que tenga distrofias ungleales, que tenga una piel muy serosa o engrosada, que tenga proteinuria con o sin síndrome nefrótico, una insuficiencia cardíaca, una hipotensión ortostática, arritmias, síndrome de túnel carpiano, características de infusión autónoma, como por ejemplo veíamos de dismotilidad intestinal y hepatoesplenomegalia. Y si a eso yo tengo una predisposición, por ejemplo, decíamos, si yo tengo una gamapatía clonal, es decir, es una paciente que yo ya la estoy siguiendo por eso, por una gamapatía monoclonal, enfermedades inflamatorias persistentes no tratadas, un paciente que tenga un lupus, una artritis reumatoidea, una enfermedad inflamatoria intestinal o alguna infección crónica como tuberculosis, o antecedentes familiares de amiloidosis, de enfermedad renal o de miocardiopatía. Si yo tengo estas dos condiciones, yo debería sospechar que el paciente esté cursando con una amiloidosis. Dentro de los estudios de laboratorio, entonces, pues recomiendan hacer todo el panel normal, un hemograma completo, un panel metabólico completo, pruebas de función tiroidea, una BCG, una PCR, una función cardíaca con BNP y proBNP y troponinas. Y dentro de los estudios como un poquito más específicos, entonces recomiendan para la gamapatía clonal medir niveles de inmunoglobulinas cuantitativas, hacer inmunofijación en suero y orina y medir las cadenas libres
de inmunoglobulina, que lo que van a hacer es compararme la cantidad de cadenas kappa y cadenas lambda que yo voy a tener. Entonces, la relación, cuando yo tengo una relación de 1 a 3, es decir, tengo más cantidad de cadenas lambda, habla de que yo estoy cursando es con una amiloidosis y no con las otras gamaplantías. El diagnóstico definitivo definitivamente es por biopsia. Entonces, la biopsia es el diagnóstico para yo hacer, la forma para hacer el diagnóstico de una amiloidosis. Antes siempre se hacía una biopsia del tejido afectado, es decir, si yo tenía una enfermedad renal, me tomaron una biopsia renal, si tenía una enfermedad cardíaca, me hacían una biopsia cardíaca. Pero se han hecho múltiples estudios para ver cuál es la forma más fácil de yo diagnosticarla sin poner en riesgo la vida de mi paciente. Entonces se sabe que las biopsias se pueden obtener de sitios clínicamente no afectados. Por ejemplo, grasa subcutánea y médula ósea. Son dos muestras fáciles y que no tienen que someter algún riesgo al paciente y tiene una sensibilidad tan alta como el 90%. Ahora, si yo tengo una biopsia negativa, ya sea de médula o de aspirado de la grasa subcutánea, y yo sigo pensando que el paciente tiene amiloidosis, sí tengo que someter al paciente a una biopsia de un órgano específico, porque no, pues no es la especificidad y la sensibilidad del 100%. La tinción que es específica en estos pacientes es el rojo Congo. Entonces, el rojo Congo es muy específico y muy sensible y el paciente que se va a llevar una biopsia específica del tejido afectado, entonces si tiene positivo para rojo Congo y pues tiene la distribución de la fibras de amiloide, es una amiloidosis. ¿Y qué pasa en médula ósea? Entonces sabemos que el porcentaje de células plasmáticas presentes en la médula al momento del diagnóstico es importante para saber el pronóstico y nos va a predecir el resultado de los pacientes con amiloidosis. Los pacientes con amiloidosis, como ya les había dicho, se pueden dividir entre aquellos que tienen mieloma y los que no tienen mieloma. Eh, Se sabe que la presencia de discrasia de células plasmáticas, el porcentaje de células plasmáticas y la presentación o la que tengan positivo algún FISH es lo que nos va a definir si el paciente está cursando con un mieloma o si está cursando con una amiloidosis solita. Y pues también como que la pregunta es, ¿y si yo tengo un paciente con amiloidosis, ese paciente va a mutar o va a girar a ser un mieloma múltiple sí o sí? Y la verdad es que lo que se sabe es que estos pacientes que tienen una amiloidosis, que debutan solo con amiloidosis, no con mieloma y amiloidosis, la probabilidad de que pasen a tener un mieloma múltiple es muy bajito. Porque esas células que solo dan amiloidosis, la verdad es que no se van a seguir replicando. Esa es una imagen que veían de aspirada de médula ósea, donde se veía pues la cantidad de células plasmáticas abundantes y la infiltrado pues a nivel, porque acuérdense que eso es extracelular, esto no es un depósito intracelular, no es que en la celulita como en las otras que hemos visto, en hemofili y todas estas cosas, se va dentro del citoplasma, no. Todos estos dipósitos de fibras de amiloide se van a ver es extracelulares, entonces se van a ver es en el tejido pues circundante. Y bueno, esta también es otra biopsia de tejido donde pues muestran la tinción por rojo Congo, son negativos para plata, para la tinción de plata, y cuando yo les voy a ver un microscopio con fluorescencia, típicamente fluorescen como verde manzana, los describe. En cuanto al tratamiento, pues realmente no hay un tratamiento como para todas las amiloidosis, que uno diga, todas las amiloidosis les va a dar esto, no, pues va a depender de cuál es la causa de mi amiloidosis. Entonces, en cuanto a la amiloidosis de cadenas ligeras, se sabe que el objetivo es la eliminación de la producción de cadenas ligeras por el clon de células plasmáticas. Entonces, se ha descrito como clásicamente dos medicamentos. El medicamento que casi siempre es utilizado, que es el mismo que, digamos, que inicia en el tratamiento del mieloma múltiple, es el bortezomib. El bortezomib es un inhibidor del proteasoma y lo que va a hacer, como les muestro aquí en esta gráfica, es que al inhibir el proteasoma, entonces va a disminuir la proliferación, va a aumentar la apoptosis y va a disminuir la migración. Y en ese contexto, pues puedo atacar, digamos que lo que estoy buscando, que es el clon de células plasmáticas. Y el daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD38, también tiene una forma de actuar súper bonita. Y entonces, si lo vemos acá, esto es un anticuerpo monoclonal que tiene múltiples formas de actuar. Entonces, una es que puede hacer que las células del mieloma múltiple se ubiquiticen, o sea, las señale y inicien la cascada de se me acaba de ir esa palabra, del complemento, del complemento y activen pues toda la cascada de muerte celular.
También puede unirse con receptores para, sobre todo la natural killer, para activar toda la respuesta inflamatoria. También se pueden unir a los macrófagos para inducir la fagocitosis y, bueno, también pueden activar todo el resto del sistema inmunitario para inducir la apoptosis. Y en las amiloidosis secundarias, que es como las más frecuentes de pediatría, lo que tengo que hacer es tratar evidentemente la enfermedad subyacente. Si yo trato el por qué tengo una inflamación crónica, entonces así voy a disminuir la capacidad pues de producir amiloidosis. Realmente se describen los mismos dos medicamentos, pero pues la evidencia es que simplemente se tenga que dar el manejo del proceso inflamatorio. Y esto, para terminar, simplemente es un cuadrito para resumir todo, que es en quién yo debo sospechar, que son los síntomas que ya lo hablamos, evaluar siempre los factores de riesgo que tenga ese paciente, evaluar la respuesta al tratamiento y sobre todo el seguimiento. Y eso es todo. Muy bien. Muy bien, Valentina. Muchas gracias. Un tema del que yo no tengo mucho que decir porque nunca nos ha tocado a algún paciente en esta posición. No pagos, no pagos. Bueno, pues es que no lo hemos ahorita que vi la médula, te recuerdo haber visto si alguna vez esas como tinción como afuera de las células. Pero yo digo, ay, pues quedó sucia. Sí. O sea, igual, pues ya no recuerdo de quién fue, pero pues como que sí he visto, digo, a lo mejor no, las enfermedades que casi no hemos diagnosticado, pues igual no las hemos verificado. No, pero igual no tenemos esos síntomas de los niños. No, y en todo caso, de ser así, tendrían que ser seguramente secundarios, ¿no? Sí, no, secundarios. Bueno, pues muy bien, muy buena tu revisión, muchas gracias. Yo lo que sí tuve un familiar para que el caso fue el dato clínico, como lo decía Valentina, macroglosia. Y curiosamente, siendo visto por internistas, eh, vivía en Tijuana, le decían que si el agua, que si medicamentos, que si no sé qué tantas cosas, no se sospechaba amiloidosis. Eso se viene para acá y pues de inmediato lo mandé con un hematólogo de adultos y sí, justo así, ¿no? Toda la evolución posteriormente empezó ya con la piel acartonada, con las alteraciones periorbitarias y con insuficiencia cardíaca. Cardíaca y renal. Y sí me acuerdo que anduve en todo eso, tramitándole lo de la tinción rojo con y todo eso. Padeció. Pero no tenía mieloma. No fue mieloma, no fue amiloidosis. En pediatría, ahí en Soquipan tuvimos una amiloidosis secundaria, pero algo autoinmune, algo de reumatológico. Pero, ¿qué pasó? Porque se iba activo. Pues le hicimos el aspirador de tejido graso en el abdomen y salió positivo rojo congo. A rojo congo. ¿Y qué era? ¿Artritis reumatoide? ¿No te acuerdas? Creo que era lupus. Lupus. Era lo que más teníamos ahí. Sí. Pero, Sí, digo, de pronto a lo mejor el acercamiento con reumatología para esos casos estudiarlos más a fondo, ¿verdad? No lo sé si se nos estén pasando. Bueno, es que pues como que enmascara todo, ¿no? Sí, están como dematosos. A lo mejor pudiéramos pensar que no se diagnostican porque se sobreponen con otras características, o sea, insuficiencia renal o afectación a otros órganos y a lo mejor no solo el lupus, pero no lo hemos investigado a fondo. Sí. Muy bien. Pues no sé, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? ¿Alguna duda? ¿No? Todo muy bien. Perfecto, pues excelente, Valentina, muchas gracias. Gracias, doctora. Todo eso, yo sé que ustedes lo están dejando en algún lugar, en su drive, pero me harían el grandísimo favor de mandármelo si quieren a mi WhatsApp para ir empezando a formular las preguntas, porque de este es un seminario nuevo que nunca se había llevado, entonces, como para ir haciéndoles la Vale, con lo yo mismo, miro el el mismo file. material que ustedes revisaron. solamente faltaría tu muestra de orina, nada más, ¿no? Sí, creo que Nos sí. falta... No, digo, que hemos subido otra vez. Oh, sí, ya. Sí, sí. Y pues el jueves no habría clases Gracias. y nos veríamos